En esta oportunidad, mi equipo y yo vamos a disertar sobre el tema de instituciones oratorias escritas por Marco Fabio Quintiliano. Pero ¿quién fue Marco Fabio Quintiliano? Marco Fabio Quintiliano fue un hombre nacido en España que estudió retórica y enseñó por 20 años en Roma. Una vez retirado, él empezó a escribir un manual de instrucción para los jóvenes. Él se basaba más que todo en el estilo correcto de enseñar, o sea, de la enseñanza y la educación. Y ahora él menciona 5 elementos, que son la invención, la disposición, eh, la pronunciación, la elocución y la memoria. La invención, que es la que de seleccionar las palabras, la decisión, que es la manera de organizar esas ideas y sin desviarte de ese objetivo principal. Ahora, la locución es más que o sea, el decir perfectamente. La memoria, que es la mnemotécnica, o sea, la capacidad de retener. Bueno, para empezar con el capítulo, pero mm, bueno, la educación de los niños, capítulo 1, de la educación del que es cero. La educación de los niños es manipulable. ¿Eso qué quiere? Que nosotros imponemos educación a los niños. Aún no saben, no pueden elegir qué carrera van a seguir o qué quieren aprender. Por lo tanto, nosotros tenemos capacidad de acostumbrarnos a los temas que van a llevar ellos. Ahora, el talento por naturaleza. Los niños, el ser humano tiene el talento por naturaleza de aprender. Y así como las aves tienen el talento por naturaleza de volar, de los peces de nadar, en fin. El ejemplo de los ayos y padres influyen en la educación del niño. ¿Qué quiere decir? Que el ejemplo en la casa o el ejemplo que se adquiere de los profesores, de los maestros en la escuela, influyen en el niño, en el cómo se va a desarrollar en su vida. Ahora, la poca sabiduría de los ayos. ¿Eso qué quiere decir? Más que todo, algunos maestros o los maestros están en constante aprendizaje, eso sí, pero no muchos lo hacen. Algunos solamente se conforman con leer un libro y ya se creen sabios y enseñan esas necesidades al mismo estudiante. O incluso pueden llegar a cometer errores. Lo he pasado, en el hecho de aprender mal. Fíjense que 1 más 1 es 3. Y tú aprendes eso, 1 más 1 es 3. Y ahora pasa el siguiente año, 1 más 1 es 3. No, 1 más 1 es 2. Entonces, ¿quién te enseña? Un profesor que no tiene mucho conocimiento y se ha equivocado. Entonces, el niño tiene que desaprender para volver a aprender lo que en realidad es correcto. Y ahora, motivar más y juzgar menos, no forzar a hacer un trabajo perfecto. Los niños no van a hacer un trabajo como un adolescente, un estudiante que está en el colegio, en la universidad, o alguien que sigue estudios de posgrado. Por lo tanto, no sé qué exigir mucho, porque ellos están experimentando todavía. Hay que motivarlos, hay que decirles si esté malo, como un ejemplo, ¿no? Jaimito dice, en la clase de arte hizo un dibujo de un árbol, pero este árbol está un poco chueco, un garabato, y el maestro le dice, no, hiciste un dibujo muy feo, tienes un 0, diciendo. Y el niño, ¿qué va a estar? Va a estar totalmente desmotivado, va a odiar el arte por eso. En vez de eso, el maestro debe decirle, ya, está bien, mejóralo. Pero en ese caso, eso le motiva al niño a seguir. Ya le dice que su trabajo no lo hizo mal. Entonces, eso hace que se supere. Se tiene que adaptar a la edad del niño. De cosas que no aprende igual que los adultos. No le damos un artículo y va a leer y va a sacar eso. Ellos se les adapta con el juego. El juego les feliz a los niños. Porque no vas a enseñar a un niño que está melancólico, llorando, renegando. El niño está feliz y luego los lleva. Ahora, el libro segundo de Fabio Quintana. Antes de apoyar, por favor. Dice si es más útil la instrucción doméstica que la pública. O sea, ¿será beneficioso poner al niño a una escuela pública que tenerlo en casa? Eso quiere decir, ¿será bueno tener a tu hijo, digamos, en tu casa y poner profesor particular que le enseñe diario? A que lo pongas en una escuela pública donde posiblemente cambie las costumbres, porque no todos los niños inteligentes son buenos, porque vienen de algunas de malas familias y de malas costumbres, y lo pueden contagiar al niño. Y ese es el temor que se tiene, pero eso no solo sucede en las escuelas, sino también en los malos valores que les enseñan a los hijos. Entonces, ¿es bueno o malo?
La respuesta es que sí, es bueno ponerle una escuela pública, donde van a poder socializar con los demás alumnos de misma edad, donde va a haber más preguntas que tenerlo a un solo profesor en tu casa y que haga 5 preguntas. En la escuela vas como 20 preguntas a tus compas y van a salir y es que ni tú te imaginas. Y ahora la condescendencia que debilita el alma y el cuerpo. Los vicios, la condescendencia que es más que todo referido a los padres, que le dan muchos lujos a los hijos, que les engríen, o el momento que hacen una cosa mala, se ríen y los apapachan, los acarician, es como si estarían aceptando lo que hicieron. Entonces eso está mal, ahí ya se genera los valores negativos para el niño. Eso quiere decir que en eso también se fomenta esas malas costumbres. Ahora, lo que versión, se dice el maestro enseña, el maestro, la enseñanza del maestro es un oficio, pero el, los años tenerlo como una acción. O sea, te gusta lo que haces, porque no te gusta lo que haces. No, no vas a hacer nada. Ellos no van a aprender. Tú vienes aquí a leer tus diapositivas y después te vas. El estudio es lo que hacen, digamos, un maestro que toma por oficio. Pero ahora, ¿qué pasaría si fuera por afición? Empieza a abundar el tema, les explica y es más comprensivo y el estudiante aprende mejor. Por eso es que es mejor que haya una afición y no tanto un oficio. La importancia de aprender conocimiento común y la competitividad en la escuela. La competitividad en la escuela se premian las buenas cosas, la importancia de corregir y premiar algunas cosas. Algunas cosas que haces mal se corrigen y las cosas que haces bien se premian, como el primer lugar o como en la escuelita, ¿no? Donde te hacen cientos de felicitaciones, muy bien, logrado, te motiva eso, e incluso eso te hace sentir, Cori, quieres seguir estudiando y seguir consiguiendo esos sellitos de felicitaciones y de muy bien. Y los que no han logrado eso van a buscar eso, porque es como la presión social en el que dicen el que se saca cero está aislado y el que no, el que saca 20 es como que de los de la élite, ¿no? Por así decirlo. Es lo que, bueno, desde mi perspectiva es lo que yo tenía en la escuela, en el que se juntaban dos grupos, digamos, eh, estudiantes para un grupo y estudiantes eran bien estudiosos y tenían buenas notas, por lo cual ese grupo iba a ser perfecto, iba a dar cara, iba a ser un ejemplo a seguir. Y entonces todos buscaban eso, buscaban mejorar, mejorar y así, superar a los demás. No dejar tareas difíciles de realizar. A veces tareas a un niño se le amontona demasiado y son difíciles de realizar algunas. O sea, hay que dejarles tareas de acuerdo a su edad, de acuerdo a su capacidad para poder resolver esas tareas. Bueno, en la siguiente diapositiva, por favor. Capítulo 3. El talento del niño se manifiesta en señales como la memoria y la imitación. La memoria, que como lo dije anteriormente, la capacidad de retener información y comprender. Y la imitación, pero no la imitación de cómo caminas chueco, cómo haces chueco, o en fin, tantos vicios que meten, imitas los valores, de cosas buenas que haces, de la pronunciación, de los movimientos que haces al hablar, y eso más que todo imita a los maestros y también a los padres. Claro, si es que los padres tienen un nivel de erudición, o sea, de conocimiento. Algunos talentos requieren de esfuerzo para aprovecharlo y otros no. Es cierto, a algunos se les cuesta más. Por eso dicen que no somos iguales. Todos tenemos nuestra capacidad, todos tenemos nuestro momento para triunfar. Ahora, el honor de los niños en el desempeño académico. Como lo decía, el hecho de tener unas altas calificaciones, eso siempre te alza sobre los demás. Y claro, si las costumbres son buenas, obviamente, donde el que tiene buena nota siempre va a estar como un ejemplo a seguir y todos van a querer superarlo. Claro, siempre y cuando el maestro lo motive. ¿Qué tal el maestro no motiva las cosas buenas? Entonces ya no sería, o sea, sería todo, ya no sería alguien que tiene buena nota y el discriminado. Y ahora, la importancia de aprender jugando. El niño aprende jugando. Si fuera otra forma, entonces ya no aprendía. El niño se va a aburrir, no va a querer aprender, va a odiar el estudio. Por eso es que se debe aprender mediante el juego. No se le debe azotar. El castigo para Marco Fabio Quintiliano es algo no aceptable. ¿Por qué? Porque solo genera miedo, genera un odio del niño hacia el maestro. O sea, ¿cómo vas a castigarle a un niño que está en la escuelita? Le vas a enseñar lo básico. Ahora que vaya al colegio, universidad, vas alto, va a tener fuerza. ¿Cómo le vas a castigar? Y en esa edad vas a tener que explicarle temas más difíciles. O sea, el niño ya no dejarse pegar, obviamente, un odio, decir cosas que después se va a mentir. Por eso es malo violencia, es más todo, mejor la voluntad del niño aprender. Por eso en la educación los maestros, los ayos deben motivar a eso, deben motivar a que el niño quiera aprender. Siguiente diapositiva, por favor. La gramática, el saber hablar y explicar los poetas.
tenemos que saber el significado de las palabras, por lo que hay que estudiar. La inclusión de la música, el metro y el ritmo, que no es más que la métrica y la rima. La filosofía, dice que el estudio de la filosofía es muy importante, más que todo cuando se tuvo que interpretar algunos versos de Empédocles, que estaba en filosofía, de Empédocles y Lucrecio. Y ahora, tiene que haber corrección, claridad y elegancia. Tienes que hablar correctamente, sin titubear, sin trabarte. Tiene que ser lo que vas a decir, tiene que entenderse. Tiene que haber una elegancia, el estilo propio que cada uno lo pone. Y bueno, hay reglas para hablar y para escribir. La razón, que sería la etimología y la analogía, el estudio de las palabras. La antigüedad, que son algunas palabras que con el tiempo se empiezan a desaparecer y a cambiar. O incluso una palabra mencionaría que sería badulaque, que es alguien de corto entendimiento, que no se usa mucho, pero es antiguo. Y ahora la autoridad que tienen, algunas palabras, religión, mantienen por el hecho de que es algo, un ser supremo, esa es la costumbre que ellos tienen. Los sacerdotes mantienen esas palabras. La ortografía, el saber escribir correctamente, se dice que si escribes correctamente, entonces vas a hablar correctamente. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué los deben leer primero los niños? ¿Qué modo de la capacidad de leer? Leer? Modo de leer sería uno los dos. Capacidad de entenderlos, tienes que entenderlos de leer. Todas esas son comunes, entonces los poetas sean como tan empezar lecturas de Virgilio. ¿Por qué? Estas lecturas están mejor estudiadas, por lo que se recomienda empezar por ahí. La primera que lee, por ejemplo, Maravilloso Quijote. Se cuenta, la primera vez que leo Don Quijote Mancha era ser de pantalón corto, ser un niño, por lo que no voy a entender todo lo que decía ahí. Así, muchos después de unos años, a leer ese mismo libro y ese momento se volvió el más memorable, dice él, ¿no? María Vargas. Escribe bien las lecturas que vas a obviar por el momento, otras de mayor tono. Eso quiere decir, hay algunas lecturas que aún no son para el niño, algunas lecturas que pueden cambiar sus costumbres y tal vez practicar la gramática y la lectura en la vida. Es cierto que la gramática y la lectura estamos en el colegio, en la universidad, pero no debería ser algo como una obligación, sino como una afición, porque esto nos va a ayudar, nos va a generar beneficios en nuestro futuro. Ahora, los oradores consumados como Cicerón citan versos. Es muy interesante que citen versos. Más que todos los oradores consumados como Cicerón, o sea, son perfectos y lo dicen de una manera, con una gracia y erudición que causa un deleite poético. Y una frase que puse aquí que es, dime que lees y te diré quién eres. Si lees a Nicola Porchela con Ángel Saja se separan, ya sabes, si lees eso, ya sabes qué eres, ¿no? Y si lees a Virgilio, la Ilíada, entonces ya sabes qué eres. Capítulo, primeros ejercicios de escribir. ¿En qué deberá emplearse el gramático? Para los que aún no dominan la retórica, como son los niños, se aprenden a leer fábulas de Sop. Posteriormente deben traducirlo con otras palabras y, por último, parafrasear extrayendo la esencia de la lectura, lo cual no siempre se logra. Incluso para algunos maestros no logran parafrasear correctamente. Y ahora, el ingenio y el trabajo de los griegos. Se dice que los retóricos latinos eh, usaron un poco ingenio y trabajo, mientras que los griegos lo usaron más. Siguiente diapositiva, por favor. Capítulo 7. El niño, antes de dar principio a la retórica, debe ser instruido en otras artes. Eso quiere decir que un orador no solo debe estudiar retórica, sino varias ciencias. Es necesario aprender no solo de la retórica, sino también de otras ciencias como música y geometría. Pero dirán, ¿en qué me va a ayudar en la retórica? La geometría prácticamente busca pruebas, busca, como sería vinculado a la oratoria, buscar pruebas para falsear algún tipo de verdad aparente. Y ahora, para Cicerón, que buscaba la perfección en el orador, decía que tenía que ser sabio en todos los aspectos, aprender hasta lo que sea, hasta lo que suele ser insignificante para ser orador. Lo insignificante suele ser muy importante. O para poner un ejemplo, ¿no? De plantas medicinales, una sola no hace mucho, pero cuando lo combinas y hacen un remedio casero, puede llegar a curar una enfermedad. Ahora, se debe abarcar en todo lo que se pueda. Eso es porque no todos vamos a llegar. Es lógico que no todos van a llegar a ese nivel de perfección de saber de todas las ciencias, pero al menos hay que abarcar en todo lo que se pueda. Y un consejo que hice, una frase, el que parece sabio entre tontos, parece tonto entre los sabios. Entonces, un ejemplo sería un profesor de matemática que solo sabe matemática, va a una clase de comunicación, no sabe nada, entonces sería como un tonto. Y ahora, si el profesor de matemática va a una clase donde
sea de matemática, pero no saben de matemática y solo él sabe, entonces él sería el sabio, ¿no? Por eso es que hay que saber de todo un poco. Siguiente diapositiva, por favor. Sobre la música y sus alabanzas. La música en la antigüedad tuvo aprecio y veneración. Ejemplo, Orfeo y su música. Orfeo deleitaba, o sea, él derretía los corazones de las personas con su música. Y para Timógenes, el estudio de la música fue la más antiguo. En opinión de Pitágoras y sus discípulos, el mundo se transformó con la música, se formó con la música. La música de cornetas, trompetas, como fue de valor y coraje en los ejércitos, la música funcionaba como una motivación para ir en una lucha, de posible hasta morir con música, te da valor y da fuerza para afrontar. La gramática y música se estudiaban antes, y bueno, lo enseñaban Aristófanes, Aristófanes que estaba más que probado por Sofrón. La música posee cierta proporción de voces y el movimiento del cuerpo, la aptitud. Eh, Más que todo se basa en el que tus movimientos expresen lo que dicen con las palabras. Siguiente diapositiva, por favor. De la geometría. La geometría, como en un inicio le dije, ¿qué tiene que ver con la arte de la geometría? Es comparado con la dialéctica, no mucho con la retórica. La demostración geométrica que es parecido a las pruebas de un disco. Es más que todo para falsear verdad. Nada puede ser solo y sin providencia, es decir, que todo tiene explicación. Su aplicación de la geometría en la oratoria puesta en un ejemplo de Pericles y el eclipse de sol. Era un momento anormal en el que ocurrió un eclipse del sol, el sol se oscureció, por así decirlo, y la gente estaba consternada y asustada. ¿Qué pasó? Dicen, ¿no? Pericles llega y les explica por qué sucedió esto. O sea, hay hechos, hay pruebas de por qué pasa esto. Y entonces la gente se empezó a tranquilizar más y entendieron por qué pasó. Porque Pericles es por eso que es menester aprender de varias ciencias. Siguiente positiva, por favor. Capítulo 10. La prevención que se puede de los cómicos es bueno imitarlos, pero no. Si nos damos cuenta, los cómicos al hablar también se mueven, no se quedan ahí en un solo lugar, mueven y también expresan en sus rostros, los labios, usan muchos métodos. No hay que imitar todo, porque hay algunas cosas que sí se equivocan, como los vídeos de dicción, incluso las vulgares. Ahora, no cometer esto de pronunciación así como otras, hay que pronunciar las palabras, por lo que recomienda la lectura. Si no se pronuncia la C y la E, se tendrá problema la G y la D. No se cometer el cataplasmemnon en la pronunciación, que es más que todo cuando cierran en una flauta, cuando soplas y cierras los agujeritos. A eso se refiere, pero en la oratoria. El ademán de los cómicos que se puede usar en la palestra. El ademán en palestra es más que todo un lugar donde se hacen combates o debates. El ademán es la manera en que lo dices, los gestos, el tono el ejercicio de la danza. Pero ahora, ¿qué tiene que ver la danza con la oratoria? El movimiento es menester, porque un orador no estar al hablar no se va a quedar en un solo lugar, va a moverse, por lo que hay que acostumbrarle al niño desde pequeño, menos en los primeros años, que aprende este arte de la danza. No se busca un bailarín profesional, pero sí alguien que tenga un poco de conocimiento y un poco de experiencia en ella para que le beneficie en un futuro. Ahora, ¿cómo dice Cicerón? El orador debe moverse varonilmente el cuerpo cómico, sino como el que juega con las armas y el ejercita en la lucha, y se ejercita en la lucha. Entonces tienes que hacerlo de una manera elegante, de una manera decente, que muestre al niño. Siguiente diapositiva, por favor. El capítulo 11. La capacidad del hombre y su niño es ágil, ya que no se debe hacer una sola cosa. El hombre ha mostrado adaptarse a muchas cosas y hacer varias, no hacer solo una. Ahora, la variedad en el aprendizaje. Debe enseñarle diferentes cursos, diferentes materias. No hay que enseñarle solo matemáticas, solo geometría o solo retórica. Tiene que aprender varias, porque si no, el niño se llega a aburrir. Es tedioso a veces tener el mismo curso, los mismos ejercicios o más avanzados, pero el mismo curso no hay como un recreo, así decirlo. Entonces hay que enseñar otras ciencias, tiene que haber una variedad. Platón no se contentó con el conocimiento que obtuvo en Atenas, por lo que se fue a Egipto a estudiar más. Platón no se contentó con el conocimiento, que le enseñaron en Atenas, y se fue a un lugar a aprender más, a obtener más conocimiento. O sea, es lo que se busca, es lo que una persona debe conseguir. Y se le fomenta eso a un niño desde pequeño, no se le debe acostumbrar. Ahora, usar el tiempo que se malgasta inútilmente para emplearse en estudios. Es más que todo, mientras otros están durmiendo, otros están leyendo un libro, ya están aprendiendo filosofía, mientras otros se quedan durmiendo ahí en sus laureles. Eso es lo que no debería comentarse más la lectura. Ahora,
Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su capacidad de escalar árboles, vivirá toda su vida creyendo que es un inútil. Una frase de Albert Einstein, que prácticamente dice que todos somos distintos y todos aprendemos a un diferente ritmo, por lo que debería respetarse eso. No porque alguien no sabe matemática, pero eso de comunicación de talento, se le dice que mal, tú eres tonto, no, pues, pero sí es comunicación, pero es mal en matemática, por lo que no hay que juzgar. Y algunos demoran en aprender. Le paso la voz a mi compañero. Licenciado, compañeros y compañeras, tengan una buena tarde. Continuando con la exposición, hablaré sobre el capítulo 1 del segundo libro. Para empezar, ¿qué es la retórica? La retórica, como bien sabemos, son pues un conjunto de reglas o principios que se refieren, ¿no?, al arte de hablar o escribir de forma elegante. Y también ¿no? Tiene el fin de deleitar, conmover o persuadir. Ya, bueno, en este capítulo, en el capítulo no nos trata de, sino cuándo ha de estudiar el niño, ¿no?, la retórica. Para que el niño estudie, ¿no?, la retórica, requiere de bastante preparación, porque no así cualquier niño no puede ser entregado al maestro para que estudie retórica, sino que ella debe tener, ¿no?, adquirir bastante conocimiento y también así ahorrar el tiempo o las palabras al maestro, ¿no? Y que el maestro también pueda dejarse entender así con rapidez, se puede decir. Y acá, ¿no?, donde dice una frase donde provino lo que era principal en un arte, vino a ser el último de otra. Y los que ya debían estudiar ciencias mayores, los vemos sentados entre los gramáticos para aprender, ¿no?, la retórica. En sí, entonces, acá nos muestra que la retórica no es sencillo, no es fácil para que uno lo aprenda así de rápido. Entonces necesita preparación, mayormente de lo que es la gramática, ¿no? Y así, según esto, parece que al niño no se le debe, ¿no?, entregar al maestro de retórica hasta que sepa declamar, cosa que por cierto es un poco ridículo, ¿no? Pero eso hace referencia a que el niño debe estar bien preparado, pero en esto no se le mide al niño por su edad. Digamos, un ejemplo, si un niño tendría ya dos niños, uno de 6 y el otro de 8, ya, un ejemplo. Si el maestro no deciden entregar al niño de 8 años al maestro, pero ese niño tal vez no haya tenido una cierta preparación o tal vez no tenga tanto conocimiento sobre la retórica, no se va a dejar, no va a adquirir todo ese conocimiento, lo que quiere transmitir el maestro. Pero en cambio, digamos, si el niño de 6 años tal vez no ya haya recibido educación, ya sea de sus padres o de otros maestros, él sí no va a tener esa ventaja de que se puede decir más a analizar las cosas y así le va a ahorrar las palabras, ¿no?, al maestro. Y sobre el capítulo 2 de la conducta y obligación del maestro. Esto es muy importante y también va a depender del niño, ¿no? En este caso, ya que la conducta y la obligación del maestro también va en acorde a cómo es el accionar del niño. Pues cuando el niño entra, ¿no?, en poder de estos maestros, o sea, como ya es crecidito, ¿no?, y persevera en un estudio ya joven, y así debe ponerse con mayor esmero, o sea, debe tomar más importancia en lo que hace, más responsable, para que la conducta del maestro preserve, ¿no?, de todo daño. También una de las, bueno, conductas y obligaciones del maestro es que sea serio, pero no pasible o afable, para que lo primero no lo haga no odioso y lo segundo despreciable. También cuando referencia a la conducta y a la obligación del maestro, es el maestro en su enseñanza hable, ¿no?, a menudo de la virtud y la honestidad. En muchos casos esto trata de tranquilizar a los niños y llegar a que no se aburran, ¿no? Y también una de las cosas es que no se haga la vista gorda, ¿no?, en lo que pide o en lo que deja tal vez unos ciertos trabajos para que realicen los niños y el maestro no los ignore.
Otro es responder con eh, las preguntas que tal vez les hacen, ¿no?, los niños, ya que son curiosos, entonces ellos tratan de saber de dónde provino tal cosa, entonces siempre están ahí, ¿no?, con esa curiosidad. Y no solo debe responder las preguntas, también él debe hacer preguntas de sí mismo, ¿no? De cómo y para que los niños también sientan que haya esa comunicación entre ellos. Y en cuanto al alabar, ¿no?, a su discípulo, no seas caso ni prolijo, ¿no?, demasiado. Cuando, digamos, un niño hace un cierto trabajo y lo hace bien, la costumbre o la conducta de los docentes es siempre, ¿no?, alabar, bravo, lo hiciste bien. Y en muchos casos es que no dicen nada, no le felicitan, no le dicen que lo hiciste bien. Entonces hace referencia, ¿no?, que debe ser moderado lo que en cuestión de alabar a su discípulo. Lo otro sería pues que corrija los defectos, ¿no?, sin palabras afrentosas, porque esto hace que muchos de los estudiantes no dejen el estudio al ver que se les reprende. Entonces, cuando el maestro responde las preguntas o cuando corrige, debe hacerlo así como tratar de enseñarle cómo se hace, no diciendo que tú no sabes o te falta más práctica. Y hablando de la declamación, los maestros deben ver, ¿no?, y deben estudiar bastante a sus discípulos, ¿no?, en este caso a los niños, eh, en el recitar, por ejemplo, cómo ellos se desenvuelven o deben ver ¿no?, deben prestar la mayor atención a sus discípulos y para ver, ¿no?, si ellos lo aprueban o van a tratar de corregirlo. Y también se menciona en el libro que no se aprueba que están entre los jóvenes. Y los maestros tratan de mantener a raya, ¿no?, a los jóvenes. Con todo esto, los tiernos deben separarse, ¿no?, de los creídos y no solo debe evitar no, y debe evitar cualquier acción inadecuada, ¿no? Ya, pasando a la siguiente diapositiva, ya, el capítulo 3. Si conviene tomar desde el principio, ¿no?, el mejor maestro. Ni debe pasarse el silencio, ¿no?, la opinión de los que dicen que cuando el niño comience la retórica, no se le debe entregar desde el principio al maestro o al maestro excelente, ¿no?, sino que por algún tiempo debe estar con alguno mediano, ¿no?, para que su aprendizaje también sea así adecuado, se puede decir, porque si se le va a entregar un ejemplo, un ejemplo así hablando en la construcción, si un joven que no sabe mucho de lo que es eso de construir o conocer los materiales y se le va a entregar a un maestro, digamos, ya un ejemplo, a un maestro que ha trabajado años. Entonces, esto va a ser algo como que va a haber no va a haber tanta comprensión entre ellos dos, porque como el otro no conoce mucho, otro sabe, entonces se van a sentir como que no hay entendimiento. Entonces, es bueno que se entrega a un maestro, ¿no?, que vayan poco a poco en etapa, ¿no?, para que así también vayan aprendiendo de la mejor manera. Para enseñar las artes es mejor una mediana en el preceptor, ¿no?, ya porque se acomoda más al entendimiento e imitación de los discípulos, ya porque no se diseña tanto del molesto y trabajoso ejercicio de los rudimientos. Pasando al capítulo 4, ¿cuáles deben ser los primeros ejercicios del que estudia retórica? En sí sería pues las narraciones, alabanza, confirmación y refutación. Y cuando se trate, ¿no?, del género judicial, esto es un tema ya un poco más, se puede decir, más serio y que necesita bastante cuidado. Entonces, bueno, en el género judicial, los discípulos no, o sea, no deben cometer errores. Es bueno que ellos empiecen con las narraciones, alabanzas, la confirmación, y esto debe ser, ¿no?, de cosas superfluas, ni llena de descripciones traídas violentamente, ¿no? Después,
Y lo primero de todo, ¿no? Me parece que debe comenzar el niño por aquellos ejercicios que tienen alguna semejanza con lo que ya aprendió en la gramática. Y supuesto que hay tres maneras, ¿no?, de narraciones fuera de lo que usamos en las causas judiciales, ¿no? A saber, lo que es la poética usada en las tragedias, ¿no?, y otros poemas. Y el argumento, que aunque el falso, ¿no?, la comedia hace que sea verosímil. Y por último sería la histórica, que es la exposición, ¿no?, de cosas sucedidas, dejando para los gramáticos, ¿no?, la poética y el retórico, que debe comenzar por la historia. Y para aumentar un poco más, cabe recalcar también que en los niños, cuando digamos en estas prácticas, cuando no se les disimula, ¿no? Porque en muchos casos ellos se desalientan, sienten que el estudio, y por último, ¿no? Le cobran pues aborrecimiento, como decía mi compañero, ¿no? Se aburren cuando se aprenden solo de una materia. Es por eso que muchos maestros tratan de amplificar, ¿no?, varias materias para que vaya aumentando más la capacidad de conocimiento en el niño. Pero para ¿no? Al volver al propósito, las narraciones, ¿no? Se deben trabajar con esmero posible, ¿no? Porque así como al principio, ¿no?, cuando aprenden a hablar, es útil que los niños, ¿no?, para adquirir la facilidad en el lenguaje, al referir que lo que oyen y les obliguen, ¿no?, a repetir la misma relación. Listo. Pasando al capítulo 5, ¿qué oradores e historiadores se deben leer en las escuelas de retórica? El maestro no solamente deberá enseñar todo lo dicho, ¿no?, sino preguntar a menudo a los discípulos para calar su ingenio. De este modo, no se fiarán para no entender, ni lo que se explica les entenderá por un oído y se les saldrá por el otro, con lo que a un mismo tiempo no se moverán a inventar algo por sí mismos y a entender. Porque, ¿por qué intentamos con los, sino que no haya que enseñarlo siempre? En este caso, los oradores historiadores, ¿no?, se deben leer en las escuelas de retórica. Ya esto los maestros, bueno, enseñan, ya saben cómo es el enseñar a sus discípulos, no saben cuáles son o por qué pasos empezar. Hablando del capítulo 6, ¿qué escritores se han de leer? De dos cosas deben no guardarse muchísimo los niños. La primera es, no sea que alguno no, admirándose demasiado de lo antiguo, quiere envejecerse, ¿no?, leyendo los Gracos, a Catón y otros no semejantes. Se dice que los discípulos deben leer ya sea libros no tan ya no antiguos, tampoco modernos. Debe ser algo que esté a su entorno, ¿no?, a su tiempo. Porque si va a leer los libros ya antiguos, que como aquí dicen el ejemplo, ¿no?, van a quererse, ¿no?, envejecerse leyendo solo esos libros. Pero si en cambio van a tratar de leer los libros modernos, ellos ya van a estar un poco más y no van a saber lo que ha pasado en esos tiempos atrás, ¿no? Ya. El capítulo 7. ¿Qué asuntos debe el maestro, ¿no?, de retórica dar a sus discípulos para la composición? En esta parte no fueron también distintos los pensamientos de los maestros. Como iba diciendo mi compañero Joan, que unos no contentos no con ordenar a dividir las materias que daban a sus discípulos, no para declamar, las amplificaban dándoles mayor extensión, no llenándolas no solamente de pruebas sino de afectos. Entonces, para que sus discípulos aprendan más y tengan para que aumente más, ¿no?, su conocimiento, los maestros amplifican, ¿no?, lo que son las materias y aumentan para que así se vayan
¿cómo puedo decir?, se vayan nutriendo de más información, no solo de una materia. Pasando al capítulo 8, aprendan los niños algunos lugares selectos de los oradores e historiadores, pero raras veces las composiciones que ellos han trabajado. A veces convendrá también permitirles a los discípulos el recitar, lo cual es muy importante. Y hablando, un ejemplo nomás de ellos, creo que en la ciudad de Juliaca, no recuerdo en qué mes, pero organizan, ¿no?, así para que vengan los estudiantes o los niños de diferentes instituciones a recitar. No sé si mis compañeros, bueno, creo que sí saben, ¿no? Cada uno siempre ahí se organiza en cada institución cuando recita, ya sea, ¿no?, una poema a la escuela, al día de la patria y todo. Y lo que se logra en recitar, pues, es cuando se les alaba, ¿no? Y cuando toda la gente aplaude, entonces es cuando los discípulos se sienten contentos. Es lo que trata de llegar a recitar, ¿no? Enviar un mensaje al público y que ellos, ¿no?, para agradecer, como agradecimiento o felicitarlos, les alaban. Pero convendrá hacer esto cuando hubiera trabajado alguna cosa curiosa o perfecta para que consigan este premio de sus afanes, ¿no?, alegrándose de haber merecido el recitado en público. Ya, pasando al capítulo 9, si en la enseñanza de los discípulos se les debe llevar a cada cual por lo que su ingenio pide, eh, tienen, y no sin razón, ¿no?, por una de las cualidades de un maestro, al inquirir con todo cuidado el ingenio de sus discípulos y el saber por dónde le llama a cada uno su naturaleza, ¿no?, en el que hay tanta variedad, que no solo son los semblantes más diversos que eh, lo son los ingenios, ¿no? Entonces, se trata aquí cuando cada discípulo, ¿no?, utiliza su ingenio y trata de guiarse solamente de eso, pero acá trata de la enseñanza que no debe suceder eso. Entonces, los maestros tratan de guiar, ¿no?, de los discípulos cada ingenio que tienen ellos. Y para el capítulo 10, de la obligación de los discípulos, ¿no? En este caso, la obligación de los discípulos, pues uno de las obligaciones es pues el enseñar, así la de otros, ¿no? De cómo mostrar, para que su enseñanza sea más fluida y pues que ellos tienen esa obligación de seguir a su maestro, ¿no? ¿Qué es lo que trata de enseñarles o hablarles de la retórica? Entonces ellos deben ser curiosos también, ¿no? Y mm, solo creo que sería eso. Le doy el pase a mi compañero Franklin. Buenas tardes, Magíster. Lenin, por favor, vamos al capítulo 14. Lenin, al 14, por favor. Uno más. Ahí, exacto. Bueno, continuando con la exposición. El capítulo 14. En las reglas debe haber tasa y medida. El orador seguir las reglas de arte como ley inviolable. Atienda a lo que piden las circunstancias. Una cosa sí diré como regla fija, y no dejaré de inculcarla, que el orador debe en todas las causas mirar como a norte, a lo que conviene y está bien según las circunstancias. Conviene a veces mudar aquel orden natural de las partes de un discurso que prescribe la retórica, así como vemos que en las pinturas, estatuas, no se guarda siempre la misma disposición del traje, postura y aire del cuerpo. Un cuerpo recto tiene poca hermosura, y más si tiene el semblante vuelto a quien mira la figura. Si están los brazos caídos y junto a los pies, y todo él está derecho como una estaca, aquella inflexión de
miembros o movimiento, digamos así, es el que da actitud y alma a la estatua. Por eso, que nosotros tengamos un movimiento al momento de hablar, saber mover el cuerpo, de qué manera. Vas a dar siguiente capítulo, por favor. División de toda la obra. La mejor división que podemos hacer de la retórica es tratar de sus reglas, del artífice y de la obra que de ahí resulta. El arte o reglas se aprenden con la enseñanza y se define como la ciencia del bien decir. El artífice es el que usa de estas reglas. Esto es el orador, cuya perfección consiste, ¿no?, en hablar al intento. La obra que resulta es un razonamiento acabado. Estas cosas se subdividen en sus especies de ellas trataremos en su lugar, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Después de refutadas las opiniones de otros, ¿no?, muestra que la retórica es ciencia de bien decir y que su fin es hablar al intento. Veamos ante todo, ¿no?, ¿qué es retórica? La que definen con variedad, pero dos son las cosas que se puede disputar, porque consideramos, ¿no?, la cualidad y esencia de la cosa o su definición. La primera y principal diferencia entre las opiniones consiste en que algunos pretenden que aún los hombres malos pueden llegar a ser oradores, y otros, por el contrario, ¿no?, a cuya opinión dicen que el arte de que tratamos no puede convenir sino a los buenos. Los que quitan a la elocuencia aquella principal alabanza de la vida, que es la virtud, hace consistir este arte, ¿no?, en la persuasión, o en decir y hablar a propósito para persuadir. El fin de la retórica es el persuadir, opinión que fundó Isócrates. Siguiente diapositiva, por favor. De la utilidad de la retórica. Refuta cuando se alega contra la retórica. Siguiese, ¿no?, la cuestión de si es útil o no la retórica, pues algunos suelen dar contra ella. Y lo que es peor, ¿no?, que todo para desacreditar la oración retórica se valen de las mismas armas que ella suministra. La elocuencia, dicen, libra a los malos del castigo y condena a veces a los buenos. Y hace que, desechando los consejos acertados, se eche mano de los que no lo son. Ella no solo, ¿no?, enciende alborotos y sediciones, sino guerras implacables, y entonces se usa más de la elocuencia cuando se combate con la verdad. Siguiente diapositiva, por favor. Si la retórica es arte, pues sí es arte la retórica. La retórica es el arte de la persuasión mediante la palabra, una técnica tal que al ser aplicada al discurso permite convencer al oyente, incluso si aquello de lo cual hay que persuadirlo es falso. Aristóteles, ¿no?, escribe que el arte de la retórica es el principio de demostrar mediante el razonamiento aquello que la gente cree posible. Siguiente diapositiva, por favor. ¿En qué género de artes se comprende la retórica? Hay algunas facultades que consisten en la especulación y conocimiento de las cosas, y que sin operación alguna solo descansan, ¿no?, en la averiguación de su objeto, llamadas por eso teóricas, lo cual es la astrología. Otras, al contrario, en la obra y ejecución de la cosa, que llaman prácticas, como el arte de danzar. Otras, finalmente, en la imitación de todo lo que se presenta a la vista, ¿no?, tomando su fin, ¿no?, de la perfección de la obra, a las que llaman imitación, como podría ser la pintura.
Según esto, debemos decir que la retórica es arte práctica, pues ella perfecciona la obra en que se emplea, lo que ninguno ha negado hasta ahora. Bueno, esa sería toda nuestra exposición. Muchas gracias por su... Muy bien, Franklin, Johan, muy bien, Lenin. Sí, pues debemos decir que, por la primera del tiempo, supongo yo, que este texto es amplísimo, ¿ya? Tiene 10 libros, ya, y cada libro tiene capítulos, ya, hasta donde han podido llegar sus compañeros, están en el libro tercero, o sea, falta un montón de libros allí. Habla de muchos temas, es amplísimo, pero está bien, por lo menos para que lo conozcan, está muy bien. Ya, unas ideas finales, para cuando terminamos, algo puntual, una apreciación personal del libro, lo que les ha parecido tedioso, importante, interesante, o un libro que tiene vigencia. No sé, ¿cuál sería su apreciación muy, muy particular y pequeñito nada más para terminar? Bueno, por mi parte, doctor, creo que es un libro que describe cómo es la realidad. Entonces es un libro antiguo, pero se puede aplicar ahora. Prácticamente es lo que pasa, que algunos docentes no enseñan muy bien, que digamos, o algunos solamente leen un libro y leen una lectura, una diapositiva y te lo leen y listo, se van. Y creo que muchos de mis compañeros los conocen. Y bueno, que el hecho de si poner a tu hijo en una escuela pública, donde posiblemente aprendan malas costumbres. Eso quiere decir que la costumbre no solo se aprende en las escuelas, sino que la mala costumbre viene de casa. La educación viene de casa, por lo que hay que educarlos bien en casa y a la vez formarlos bien en una buena escuela, donde van a aprender mejor en sociedad con los demás. Es un libro muy interesante que prácticamente nos dice que tenemos que leer, leer y leer, ser buenos en todas las ciencias, porque un orador se caracteriza de eso. Como buscabas, Cicerón, mencionan a Cicerón como alguien que buscaba la perfección en un orador. Entonces, alguien perfecto no tiene que faltarle nada. Tiene que saber, no importa temas como geometría, que incluso, ¿qué tiene que ver con un orador? A un orador no sabía ni siquiera, digamos, algunos no sabían ni siquiera qué era geometría, pero eran buenos. Claro, pero ahora sí, ya se sabe qué es geometría y por lo tanto, para ser perfecto, un perfecto orador tiene que saberse un poco de todo. Si no, no vas a poder discutir o poder conversar con una persona de distintos temas, como usted siempre lo mencionaba. Tienen que saber un poco de todo. Y solo eso, doctor. Muy bien, Johan. Sí, 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 sí. Has hablado de las virtudes, también que tiene que tener el maestro, ¿no? Siempre es importante, porque eso también se repite. Ya, un maestro que tenga malas virtudes también, pues, imagínate, también eso va a enseñar. Bien, Johan, compañía, gracias. No hay tiempo, creo, para más. Les agradezco muchísimo su tiempo. Hemos conversado de todo. Y queda el hecho de que quiera saber un poco más acerca de estas cuestiones de educación. Ya puede leerlo a Marco Fabio Quintiliano, ¿no? Un gran pedagogo romano, latino, que nos da ciertas pautas sobre cómo debemos llevar la educación, y no solamente eso, sino cómo debemos autoeducarnos, qué debemos leer, cómo debemos cultivarnos. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Ya nos veremos en la siguiente oportunidad. Un gusto haber estado con ustedes. Un abrazo. Cuídense. Hasta luego, Igualmente, doctor. licenciado. Hasta luego.